Hola, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver en la materia de psicología y educación del segundo cuatrimestre de la carrera de la licenciatura en pedagogía, la segunda unidad de esta materia. Ahorita vamos a analizar algunos aspectos importantes que tenemos que considerar para que también nosotros podamos valorar algunos elementos de los cuales pues son fundamentales en la carrera. Vamos a retomar algunos conceptos de la unidad número 1 para poder continuar y vamos a darnos cuenta que pues estos conceptos también tienen que ver con la unidad número 2. Sabemos que pues todas las unidades están relacionadas y que obviamente pues vamos a ir analizando cada una de ellas. Tenemos primero que nada que en la unidad número 2 vamos a ver aspectos como son la teoría del desarrollo psicogenético de Piaget, la, la biografía precisamente de Piaget y de algunos otros autores, conceptos centrales, estadios del desarrollo, procesos de la adaptación y algunos aspectos importantes de estas teorías, como son la asimilación, la acomodación, el equilibrio y los aportes al estudio de la educación en el aprendizaje. Bueno, vamos a retomar entonces, primero que nada, algunos aspectos, como por ejemplo en la unidad anterior pudimos darnos cuenta de elementos como son la teoría, el desarrollo y la parte psicogenética. Entonces, antes de partir, pues vamos a retomar qué son estos conceptos. La parte de la teoría o el concepto de teoría, pues viene siendo el conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Esto es a partir de la observación, de la experimentación y del razonamiento. Entonces, tenemos que entender primero qué es una teoría. Posteriormente, vamos a darnos cuenta de lo que es ahora el desarrollo. Bueno, en la parte del desarrollo, como definición, podemos mencionar que hablamos de algunos aspectos del desarrollo humano, porque hay varios tipos o conceptos de desarrollo. En la parte del desarrollo humano es aquel que sitúa el desarrollo de un individuo mediante algunas características, como son el crecimiento, el aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento y evolución. Esto nos indica que pues todos estos aspectos o características van a formar el concepto de desarrollo humano. También vamos a retomar lo que es la parte o el concepto de psicogenética. La psicogenética en sí es una teoría que se va a implementar como un estudio de conocimientos que permite que se vayan llevando a cabo las etapas más elementales de la construcción progresiva. Obviamente esto transforma el origen del objeto de estudio. Quiere decir que el ser humano llega a ser un objeto de estudio para poder desarrollar una teoría. ¿Quién desarrolla esta teoría? Jean Piaget. Ahora, sabemos entonces que cada uno de los principios que este autor desarrolla o implementa, pues tiene que ver con el ámbito de la psicología y con la teoría psicogenética en general, porque es una teoría que abarca muchos temas y que intenta explicar de forma general cómo el desarrollo y la inteligencia del ser humano tiene mucho que ver con aspectos que ya se traen. Precisamente si nosotros dividimos esta palabra que es psico de psicología y genética, pues esa parte es de aquellos elementos que ya traemos desde que nacemos o incluso desde que nos estamos formando. La parte de la psicogenética es cómo la psicología influye en la parte de la genética y cómo la genética es algo fundamental para un desarrollo psicosocial de cualquier individuo.
Hemos estado analizando desde el inicio de la materia que estamos viendo de psicología y desarrollo, que la psicología es una ciencia muy importante que tiene que ver dentro de la educación y que la educación pues no existiría sin esta parte de la psicología, porque es la parte de la implementación. Ahora, la teoría del desarrollo psicogenético de Piaget nos va a establecer que hay etapas o en este caso estadios del desarrollo cognitivo. Sabemos también que pues Jean Piaget era una persona que se interesaba mucho por el proceso cognitivo de los niños. Sabemos también que esta teoría explica o analiza que los niños se desarrollan intelectualmente a lo largo de la infancia. Sugiere que atraviesan 4 etapas diferentes del desarrollo mental: sensor motor y obviamente pues preoperacional o simbólico, operativo concreto y operativo formal. También nosotros podemos decir que este autor pues desarrolló o cuál fue su punto central, pues podemos decir que esta teoría realmente era como una fabricación de los aspectos de la inteligencia, en que se está construyendo, cómo se está construyendo y mediante qué actividades de esta estructura se llega a relacionar un esquema de acción o regular algunas actividades del niño, obviamente. Sabemos que la estructura es una integración equilibrada de un esquema donde el niño o el estudiante empieza a desarrollar muchos niveles educativos. Sabemos que el desarrollo parte desde que nosotros nacemos o incluso, como les menciono, desde que nos estamos formando, nos estamos desarrollando, estamos formando la estructura de un individuo, de un ser humano, desde la parte genética. Entonces, esto pues es muy importante porque tenemos que aprender a implementar, aprender a valorar e identificar los planos de estructura de la teoría psicogenética. Ahora, la importancia del aporte de Piaget nos lleva a diferentes ramas de la ciencia o se relacionan diferentes ramas. Por ejemplo, la psicología, la filosofía de la educación y obviamente de aquí pues se derivan muchísimas otras más. Esto nos va a llevar a manejar que a pesar del tiempo y a pesar de algunos aspectos de vigencia, pues hay elementos o planteamientos que se van a ir desarrollando como buenas aportaciones en el campo de la educación principalmente. Sin embargo, la investigación en esta área no puede quedar solo en una observación, sino que también se lleva a cabo algunos planteamientos que se logran hacer ya con una teoría que se llama piagetana, ¿sale? Ahora sabemos que esta teoría piagetana se establece o tiene una parte explícita y verificable, pero también lleva una estructura empírica, así como se consideran algunos aspectos que parecerían no tener como una mayor importancia en el contexto ambiental, cultural y social, pues tiene mucho que ver porque las impresiones que cada uno de los autores, de los psicólogos y de los pedagogos desarrollan como una investigación, pues nos llevan realmente a establecer una teoría. Los objetivos educacionales son propuestos a través de muchas necesidades. Por eso precisamente la teoría de Piaget nos maneja que el desarrollo se va a poder establecer por algunas etapas. Entonces, ahorita vamos a desarrollar y vamos a hablar un poquito de estas etapas. Las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. ¿Por qué se llama primero un desarrollo cognitivo? Porque sabemos que la parte central de cualquier sistema neurológico, de cualquier sistema de un individuo, tiene que ver con el cerebro, con la parte cognitiva y con el desarrollo de ciertas habilidades. Sabemos que cuando hay un desarrollo correcto, pues el niño se va a
ver que hay avance o se va a llevar a cabo actividades normales. Sin embargo, cuando hay una pequeña parte que no está trabajando adecuadamente, pues esa genética va a ir estableciendo movimientos incorrectos, a lo mejor problemas para el lenguaje, para comunicarse, para socializar, y son muchos elementos que tenemos que ir valorando. Tenemos que ver también que la estructura debe ser pensada como un conjunto de respuestas que tiene un lugar en el que el sujeto desarrolla un conocimiento a través de su propio desarrollo. Obviamente esto también nos va a marcar la adquisición de nuevos elementos y la relación con su exterior. Sabemos que a partir de que nacemos, pues tenemos la interacción con muchos elementos y que pues el desarrollo de nuestros sentidos es la parte más importante. Tenemos entonces las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Nos dice que este se divide en 4 etapas: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. La edad, pues, de la sensoriomotora es de 0 a 2 años. La competencia clave, o en este caso algunos aspectos súper importantes que debemos siempre de manejar, es una conducta orientada a metas y permanencia de los objetos. En la parte preoperacional nos maneja que se establece de 2 a 7 años y que el pensamiento es simbólico e imágenes mentales. El desarrollo del lenguaje, se manejan los conceptos numéricos básicos. Hasta aquí, por ejemplo, de los 2 a los 7 años, pues ya estamos dándonos cuenta que tiene una relación social con su primera educación, que sería el nivel preescolar. Sabemos también que precisamente por eso dice que son símbolos e imágenes, porque se manejan colores, porque se manejan aspectos que van a ir formando estructuras mentales y que a través de lo que observa, pues va a ir desarrollando primero que nada el lenguaje y posteriormente, pues el razonamiento numérico. En la tercera etapa nos maneja las operaciones concretas de 7 a 11 años. Sabemos que esto se maneja mediante la seriación, la clasificación y la conservación de algunos aspectos. Por ejemplo, sabemos también que el pensamiento o fenómeno con objetos reales se lleva a cabo. Es la relación de lo que le decimos con lo que él ve, con lo que él toca y con lo que obviamente experimenta. La cuarta etapa viene siendo las operaciones formales, que nos maneja de los 11 o 12 años en adelante. El sistema del pensamiento ya es más abstracto, ya tiene una lógica y un razonamiento. Ahora, sabemos que todos los niños a partir de los 7 años, de los 5 a 7 años, ya empezaron a desarrollar pues este tipo de habilidades. Conforme van creciendo, pues van a ir estableciendo como más de forma estructurada este tipo de pensamientos, este tipo de fenómenos y de estructuras mentales. En términos genéticos, la psicología pues nos viene a marcar o consiste en un conjunto de estudios que analiza la evolución del intelecto desde el periodo sensoriomotriz. Sabemos también que el surgimiento de este tipo de pensamientos pues nos va a llevar a un desarrollo hasta la parte de la adolescencia. El punto de vista psicogenético es considerado desde el punto de vista perspectivo como una parte fundamental y continua a través de todo el desarrollo y a través de algunos aspectos cotidianos. Sabemos también que el concepto de genética pues involucra a muchos elementos o muchos aspectos de los cuales si nosotros no tenemos bien estructurados, pues ese tipo de situaciones, lejos de poder ayudar, pues nos pueden perjudicar. Existe una clara estructura del conjunto de necesidades y de mecanismos en el desarrollo del intelecto, la concentración, la observación y las relaciones
de lo que veo con la percepción y las acciones, pues esto nos llevan a hacer una actividad de la cual va a ir construyendo un conocimiento hasta que obviamente pues este sea significativo. Va a llegar a autorregular algunas conductas, va a llegar también a obtener algunos resultados de algún conocimiento adquirido y que va a ir implementando poco a poco a través de sus propias necesidades. La primera, por ejemplo, es un proceso de adaptación siempre presente a través de los elementos básicos. Por ejemplo, sabemos que Jean Piaget se encargaba o le interesaba mucho el observar las estructuras, primero que nada genéticas, posteriormente psicológicas y por último ya sociales o de actitud. Por ejemplo, la parte de una necesidad, cómo un niño a cierta edad, teniendo una necesidad, busca satisfacer esa necesidad o incluso mediante sus experiencias previas dar una respuesta a esa necesidad. También nos damos cuenta que el someterse a ciertos medios, a cierta cultura o a ciertas situaciones, pues nos lleva a un esquema de asimilación. No todos los niños reaccionan de manera positiva. Muchas de las veces, de acuerdo a su sistema emocional en ese momento, pues puede encontrarse vulnerable, puede encontrarse enojado y pues entonces su esquema de asimilación no va a ser nada positivo. También sabemos que el proceso de adaptación busca en algunos momentos la estabilidad y eso es lo que precisamente maneja un estadio de equilibrio. Para poder llegar a este proceso, pues tenemos que pasar por varias etapas. Antes de continuar, pues vamos a darnos cuenta o vamos a hablar un poquito de las necesidades y de quién fue Jean Piaget. Este autor realmente nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza, hijo mayor de Arthur Piaget, profesor de literatura primero medieval, y su madre era Rebecca Jackson. Escribió y publicó su primer trabajo científico cuando tenía solo 10 años. O sea, su capacidad era, la verdad, formidable que a su edad ya tuviera él, pues no sé, la inteligencia, el desarrollo y la madurez para poder relacionar y llevar a cabo un trabajo científico. Su estado civil era casado en 1923 con Valentina Chatenay, en lo cual tuvo 3 hijos. Comenzó a interesarse en la psicología después de su doctorado a los 22 años. Estudió e investigó la disciplina psicológica en la Universidad de Zurich, en Suiza, y después en París. Ahora, sabemos también que este autor pues no nada más se enfocaba en los procesos cognitivos, aunque fue la mayor de sus obras, pues realmente él se encargaba o le preocupaba esa parte del desarrollo de un niño. Este autor pues desarrolló decenas de obras entre las que podemos mencionar pues el lenguaje, de pensamiento, del juicio, del razonamiento, los orígenes de la inteligencia de un niño e incluso podemos decir también que Jean Piaget manejó mucho el desarrollo intelectual. Esa parte él decía que era fundamental, pues un niño tenía que estar sano para poder tener todas sus capacidades y habilidades al 100. Ahora sabemos que su sistema se manifiesta principalmente en la parte nerviosa central y que obviamente decía que si un niño o un estudiante tenía un poquito de maduración y mucho potencial, pues era un factor determinante para el desarrollo cognitivo adecuado, que se podían vincular conocimientos y que se podían ir viendo sus propias necesidades a través del tiempo. Sabemos que Piaget también manejaba
pues muchos elementos en cuestión de teorías o tal vez con base a lo que él tenía como necesidad, pues entonces él de ahí partía para una buena investigación. Decía que el observar a los niños pues era una de las cosas que él disfrutaba más porque de acuerdo a las necesidades que ellos tenían, pues entonces él se encargaba de pues subsanar esas necesidades y de trabajar en realmente lo que pues se podía realizar como apoyo. Es también importante mencionar que fue eh, epistemólogo, que fue, o sea, la parte de sus conocimientos, pues fue muy enriquecedora porque conocía a la parte de la psicología, conocía la epistemología, la parte de la biología y por eso es considerado el padre de la epistemología genética. También es reconocido por sus múltiples aportes en todo lo que es el desarrollo del niño. También podemos decir que realmente a él le preocupaba el obtener siempre la parte positiva. Él decía que pues los niños eran algo fundamental de la sociedad y que pues la teoría del desarrollo cognitivo y esa parte de la epistemología pues él la llamó epistemología genética. Fue uno de los fundadores de la Oficina Internacional de Educación porque él mencionaba que de acuerdo a lo que él observaba de ellos, pues entonces él quería trabajar, ¿no? Con algunos de los elementos para que pudiéramos, pues, no sé, avanzar en algunos aspectos a futuro. Sabemos también que él fue un niño precoz, que él tuvo un desarrollo muy temprano de muchas necesidades, porque le interesó mucho la parte de la biología. También cuando pues él empezó a cursar sus estudios, pues él se dio cuenta que la parte de los moluscos, la parte de la biología tenía como mucha relación con el desarrollo del humano y que pues él mediante esa parte biológica podía entender cuáles eran los aspectos o factores que podíamos retomar. También sabemos que la parte académica, pues él siempre estuvo en constante cambio, porque se interesaba pues en temas que realmente pues para su edad eran muy adelantados. Estas partes del estudio pues lo llevaron a ver muchas características del pensamiento, no nada más del niño, sino del adolescente, del adulto, que finalmente llegará a proponer pues varias teorías de lo que eran las etapas del desarrollo para poder entender cuáles fueron realmente pues las primeras aportaciones o incluso pues cuáles fueron algunos de los elementos principales. Sabemos que sus principales influencias pues también desarrollaron esa parte de a través, no sé, de la filosofía, esa parte de la teoría de Darwin, porque Piaget emprendió muchos descubrimientos o muchas perspectivas de la parte biológica y psicológica junto con la genética. Es importante mencionar que Piaget tenía mucha disciplina en sus estudios, que era una persona que estudiaba constantemente. La parte de la psicología infantil a él le llamó mucho la atención porque empezó a valorar y observar el crecimiento de sus hijos. Obviamente a través de esto elaboró una hipótesis de la inteligencia y entonces es cuando él manejó esa palabra que ahora tratamos de entender, que es la praxis. Obviamente, pues esto es llevar a la práctica todos los conocimientos y teorías que en algún momento se pueden establecer. Piaget sostiene que una teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil pues nos da un principio de la lógica. Comienza con la adquisición del lenguaje, genera algunos aspectos motrices del bebé y obviamente pues así vamos a ir desarrollando conforme
vamos avanzando con ciertas habilidades y que pues sabemos que esto nos muestra diferentes aspectos del infante y que va a ser una parte fundamental cuando ya se implementen en el ambiente social. Ahora, vamos a darnos oportunidad de manejar algunos conceptos centrales. Por ejemplo, nosotros podemos mencionar que hay algunos elementos científicos de Piaget que no fueron solo pequeñas pretensiones, sino que estos nos llevan a hacer una construcción científica de un carácter disciplinario cuando ya tenemos un interés en algo con un problema filosófico, que en este caso pues viene siendo la epistemología del conocimiento. Sabemos que para ello pues tenemos que analizar toda la información que se tiene para poder desarrollar algunos aspectos importantes, tanto en la parte biológica como en una investigación psicológica. Piaget desarrolla la teoría psicogenética porque él menciona o le interesa la construcción del sujeto a través de la comprensión del mundo, pero sabemos que es algo que a veces puede controlar el ser humano y a veces no. El método psicogenético reconstruye la historia por la cual los sistemas cognitivos van evolucionando. Se ocupa del mecanismo de forma como estructura. Entonces nos vamos a dar cuenta que el autor lo que realmente quería era tener un conocimiento de la interacción entre los sujetos y el objeto de estudio. En este caso, pues el sujeto, pues es cada uno de nosotros, cada individuo, de acuerdo a sus necesidades y cuando establece algunos elementos o características. El proceso en el que se lleva a cabo pues obviamente va a ser esa parte de internalización de los objetos, donde vamos a darnos cuenta y nos va a despertar el interés en un tema específico. Puede ser que solo a nosotros nos llame la atención, pero puede ser que sea una estructura social y que obviamente este conocimiento y esta interacción social pues nos lleven a obtener un buen resultado de un conocimiento previo. Tenemos el concepto de esquema. Esquema es una representación de una situación donde puede generalizarse una acción. Esto nos lleva a también llevar unas acciones en común. Ahora, si vemos, es la parte estructurada realmente para poder tener concentrada la información. Estructura es el conjunto de respuestas que tiene como lugar al sujeto el conocimiento, lo que se está adquiriendo y obviamente también a ciertos elementos del exterior. Por ejemplo, si nosotros analizamos las teorías o los aspectos que él mencionaba, pues nos decía que el esquema está en la punta cuando ya logramos un equilibrio, una acomodación, una asimilación, una adaptación, una organización y una estructura, pues entonces esa parte es fundamental dentro del esquema. Ahora, puede ser no en este orden, sí puede ser, sin embargo, lo más recomendable es que sigamos paso a paso para poder llegar a una buena estructura. La organización, este tipo de palabras nos menciona o nos da un atributo a la inteligencia, porque forma parte de las etapas del conocimiento que conducen a conductas diferentes en algunas situaciones específicas. Si nosotros somos organizados en la información, en lo que hacemos y en cómo actuamos, pues vamos a evitar pues tener algunas situaciones complicadas y que en algún caso nos pueda dar un resultado negativo. La adaptación, la adaptación es algo que está siempre presente a través de elementos básicos. Por ejemplo, si yo no tengo una capacidad de adaptación, quiere decir que no estoy asimilando y no estoy acomodando la información para poder adaptarme al sistema. Si yo hago algo que no es correcto para mí, pues nunca voy a poder adaptarme. El proceso de adaptación realmente busca
un momento de estabilidad, un momento donde yo diga, ya entendí lo que tengo que hacer y entonces pues lo realizo. Pero también es un sistema de cambio, también es algo que me va a ayudar para ir teniendo mejoras continuas y obviamente pues para poder ir dándome cuenta de aquellas necesidades que en ese momento se van a ir presentando. La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo. En términos de organización, pues en este caso de la asimilación es cuando me doy cuenta que realmente necesito algo y cómo lo voy a conseguir. Entonces esto me ayuda a desarrollar habilidades. La acomodación implica la modificación de organización o de organismos actuales en la respuesta de la demanda del medio. Por ejemplo, sabemos que cuando nosotros estamos en la parte de la acomodación, como su nombre lo dice, pues entonces estamos buscando dónde podemos encajar, cuáles son las características que a mí me identifican y entonces a través de esas características tengo diversas habilidades de las cuales puedo ser apoyo. Sabemos también que la teoría psicogenética pues nos maneja algunos aspectos representativos de esta teoría que tienen mucha influencia en la parte destacada de la educación. Surgen algunos objetos de estudio de la teoría, pero también quiere decir que el aprender es un constante conocimiento y tenemos que definir cómo aprendemos, qué aprendemos y para qué aprendemos. ¿Cómo se aprende? Obviamente también vemos algunos conceptos de imágenes, de estilos de aprendizaje y que nos van a llevar a desarrollar muchas habilidades y que pues vamos a obtener diferentes logros a través de ellos. El equilibrio es la unidad de organización donde una persona o un sujeto establece una construcción de algo, pero de una forma donde se sienta satisfecho en un concepto o una realidad donde tal vez nosotros nos damos cuenta que todo va bien, que no hay alguna situación complicada o que incluso no hay un daño a terceros. La acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta de las demandas del medio. Esa parte, como ya la habíamos mencionado, pues tenemos que ir viendo cómo vamos a ir estableciendo esas necesidades y cuáles son los puntos donde vamos a retomar esta situación. Uno de los principales estudios de estas teorías, pues precisamente fue para plantear cuáles eran los elementos de una construcción del ser humano que marcaba varias etapas con necesidades y acciones. Piaget divide estas etapas en periodos, o en este caso en estadios, y estas etapas se definen en ciertos momentos y que nos van a estar marcando porque es la clave que vamos a seguir para que nos demos cuenta qué nos permite realmente llegar a un ámbito de conocimiento y cuál es la explicación de cada una de las necesidades. Sabemos que el aporte de Jean Piaget en el estudio de la infancia, pues también marcó la teoría constructivista. Sabemos que en el desarrollo de la inteligencia, la forma de posicionarse o la forma de llevar este tipo de estructuras son muy importantes para el mundo. Y esta teoría pedagógica pues viene a marcar precisamente los estadios del desarrollo cognitivo. Sabemos que los estadios del desarrollo marcan aspectos, primero que nada, en edad, que viene siendo la parte cronológica. Posteriormente, pues nos va a manejar pues esa parte de lo que marca la necesidad. Por ejemplo, sensoriomotor, preoperatorio, operacional concreto y operacional formal.
que son pues las etapas que precisamente son muy marcadas y llevadas por Jean Piaget. Vamos a hablar de la primera etapa. En esta etapa, según la parte psicológica de Jean Piaget, menciona que los bebés tienen que desarrollar esa parte sensorio-motora y juegan para satisfacer sus necesidades mediante la transición entre ellos. Ahora, sabemos que el entorno es la parte muy importante. Esto es una relación con lo que veo y con lo que siento. El comportamiento egocéntrico del bebé pues lleva a veces a un mismo beneficio o a la perspectiva de otro. Jean Piaget dice que el comportamiento o lenguaje egocéntrico aparece como una expresión de la función simbólica que acaba de adquirir el niño. Ahora, esta primera etapa del desarrollo cognitivo que maneja Jean Piaget, pues nos maneja mucho en el momento desde el nacimiento y que va a ir evolucionando a través del lenguaje y de las articulaciones de frases simples, de lo que escucha. Por eso es precisamente como todo lo que observa y lo que escucha es como él lo lleva a un tercer plano. Toda esa parte auditiva, toda esa parte visual, pues la lleva a una parte kinestésica, donde va a ir implementando pues muchas necesidades, tiene mucha curiosidad por el mundo en general y pues también todo le llama la atención y pues también maneja esa situación de los sentidos. En esta etapa se define mucho la parte de la interacción física con su entorno, como habíamos mencionado. El desarrollo cognitivo pues maneja mucho la parte de la articulación del juego. Es precisamente la parte del reflejo que experimentan cada una de sus partes del cuerpo. También sabemos que estas experiencias surgen por la interacción de las personas, de objetos y animales. Si nosotros no les ayudamos a desarrollar estas habilidades, pues va a ser muy difícil que el bebé solito las implemente o las desarrolle. En la segunda etapa, que es la parte preoperacional, que se maneja de los 2 a los 7 años, pues ahí se maneja mucho que los niños aún no pueden realizar operaciones mentales complejas. Sin embargo, para un adulto, pues entonces le ayuda a relacionar esto con su contexto y se le llama pensamiento mágico. Esto surge mediante asociaciones simples, arbitrarias y que obviamente eso nos llevan a entender cómo funciona el mundo. Si para nosotros, de lo que observamos y de lo que escuchamos, relacionamos, para el niño es una etapa muy importante porque empieza a ganar sus capacidades, proponer algunas situaciones o lugares donde le gusta estar, son capaces de actuar y de hacer juegos de rol. A pesar de este cambio, el egocentrismo sigue en alguna manera presente. Hay dificultades en algunos procesos y en algunas reflexiones abstractas. Sabemos que si nosotros nos sentamos a dialogar con un niño entre 2 y 7 años, pues vamos a pensar que no nos está entendiendo, que no está captando la información que nosotros queremos darle o que incluso estamos diciéndole que todo lo que él desarrolla puede tener pues una causa-consecuencia y que, por ejemplo, si nos acercamos a la plancha, que si nos acercamos al fuego es peligroso. Sin embargo, tenemos que enseñarles a experimentar, porque si yo les digo, si tú te acercas a la plancha, te vas a quemar, pues ¿qué es quemar? No saben, entonces tenemos que empezarles a enseñar a ser reflexivos, a experimentar la sensación del calor y realmente explicarle cuáles son los puntos que no son considerados adecuados para su edad. En la etapa número 3, que es la etapa de operaciones concretas, esta se maneja de los 7 a los 12 años. En esta etapa los niños empiezan a usar la lógica
para llegar a las conclusiones válidas. También sabemos que en esta etapa una señal clara es cuando, por ejemplo, cierta cantidad de líquido de un recipiente va a depender de la forma que adquiere. También nos vamos a relacionar mucho con los objetos y las formas. Sabemos también que las situaciones concretas que él va a empezar a manejar de forma abstracta va a tener un aspecto de categorización que también vamos a llevar a una realidad más compleja. Otro punto que podemos mencionar es que deja de ser egocéntrico, quiere decir que ya tiene algunos aspectos principales como es las aptitudes lógicas, el comprender conceptos básicos mediante la conservación del número, la clasificación y muchas otras partes científicas ya las va a ir entendiendo poco a poco. Sabemos también que la forma de las cosas, lo que observan, pues siguen experimentando. Ya se van a dar cuenta de algunos aspectos que no deberían de hacer y que nos van a tener un resultado negativo o incluso empiezan a ser empáticos con otras personas o con otros individuos porque se dan cuenta de que no todos tienen las mismas características, las mismas necesidades. Tal vez hay tantas diferencias sociales, económicas, ideológicas, culturales, que ellos van a empezar a validar, a procesar y a seleccionar cuáles son las que ellos quieren seguir. En la última etapa que nos maneja, la de las operaciones formales, que surgen a partir de los 12 años y hasta la vida adulta, pues manejan en este aspecto muchos, más bien no hay límites fijos y obviamente pues está ya la parte de que poco a poco va a ir madurando. Hay frases donde va a ir relacionando con lo que ve y con lo que escucha y pues llegan a unas situaciones de límites. Esta teoría pues es un poquito más compleja porque nos maneja mucho el trabajo primero de la parte individual y después grupal o social. Tiene que ver con aspectos psicológicos, pedagógicos, actitudinales y pues ya empieza a haber un concepto más de investigación realmente para establecer ya sus desarrollos personales, empiezan a formar su parte de actitud, su carácter, su propia personalidad como individuo, como ser único e irrepetible. Y esto nos va a llevar también a un aporte del desarrollo cognitivo, donde van a tener ya un proceso mental más complejo y ya van a poder tomar sus propias decisiones. Esto pues no tiene nada más que ver con los 12 años o la adolescencia, sino se va a ir viendo a través de su adultez, incluso un adulto pequeño, un adulto joven, un adulto mayor, pues va a ir relacionándose y va a ir desarrollando ciertas habilidades y aspectos a través del tiempo y no tiene una parte de fin. En los procesos de la adaptación nos vamos a dar cuenta que hay como varios elementos. Primero que nada, entendemos que la adaptación, principalmente en el ser humano, nos maneja muchos elementos como seres vivos. Tenemos que aprender a adaptarnos primero en el ambiente, tenemos que manejar dónde vamos a sobrevivir, esa parte social, esa parte de resolver necesidades y también nos maneja mucho que en las características más importantes que distinguen a los seres vivos, pues son el sistema de autorregulación, que son capaces de mantener sus estructuras considerando sus necesidades, restaurando cuando sean necesarias y cuando las ven alteradas o dañadas. De esta forma, los seres vivos tienen como objeto alcanzar un estado de equilibrio, el cual se logra a través de unos procesos de adaptación. Además, Jean Piaget entendía que este estadio
pues tenía que llevar el proceso de adaptación tenía que llegar a un equilibrio y que no solo en este estado como de reposo, sino también en un proceso activo y dinámico, por lo cual es necesario cambiar las respuestas que en muchas ocasiones podemos dar en variaciones que presentan un medio. Sabemos que incluso, por ejemplo, para poder nosotros llegar a un plan de adaptación, pues tenemos que proporcionar un espacio, tenemos que verificar la información, el conocimiento, asesorarnos, aplicar medidas de adaptación, fortaleciendo la capacidad técnica o en algunos casos de alguna institución. ¿Cómo vamos a supervisar la evaluación y la adaptación? Pues mediante la facilitación de algunos aspectos, a lo mejor de apoyo financiero o tecnológico. También sabemos que hay participación de muchas personas interesadas para poder evaluar los impactos de vulnerabilidad y los riesgos. El proceso de adaptación es constante desde que nacemos hasta que fallecemos. ¿Por qué? Porque el ser humano es impredecible, el ser humano tiene diversas necesidades, necesita adaptarse primero como individuo, posteriormente pues como un ser humano de evolución y de ahí nos vamos a ir a un grupo social en el trabajo, en la escuela, como un organismo de familia y como ya una familia perteneciendo a un grupo social con carencias, con necesidades y obviamente también con aportaciones. El ser humano, al igual que el resto de los seres vivos, tiene que adaptarse, como ya habíamos mencionado, primero que nada a su ambiente y posteriormente pues a sobrevivir. Las necesidades que se tienen en cada uno de estos aspectos o características son muy importantes porque es la respuesta que vamos a dar o vamos a desarrollar para satisfacer estas necesidades. Todos los seres humanos nos podemos regular y somos capaces de mantener estructuras donde lejos de hacernos débiles nos podemos hacer más fuertes, que podemos llegar a tener alteraciones, sí, que podemos llegar a ser, a lo mejor tener un carácter diferente o irlo formando poco a poco. De esta forma, los seres vivos tienen como objeto alcanzar un estado de equilibrio, el cual se logra a través de un proceso de adaptación. El proceso de adaptación en un contexto escolar, pues viene siendo precisamente la aceptación de las características, cualidades y diferencias de nuestros compañeros. La aceptación de el color de piel, la aceptación de la ideología, la aceptación de la forma de vida en general. Ahora, otra fase muy importante pues viene siendo la asimilación, que por esto decimos que es una interacción adaptativa entre el organismo y el medio que se tiene como el carácter de asimilación. Ahora, nosotros también entendemos que la fuerza de resistencia que se va a tener es un elemento muy importante para poder lograr esa asimilación. Es como la parte de entender. Un ejemplo de este fenómeno pues viene siendo cuando un niño pequeño ve por primera vez un caballo y lo llama perro grande. Entonces tenemos que aprender a asimilar que ya hay un conocimiento previo y que entonces vamos a ir teniendo conocimientos día con día de diferente forma, pero tenemos que ir dándoles esa calidad y esa parte conceptual correcta. Si nosotros a las cosas las llamamos por su nombre, pues entonces van a ir asimilando cómo son la relación entre estas cosas. Por ejemplo, decía el niño, perro grande, pero realmente si no lo corregimos y no le decimos, no es un perro grande, es un caballo. Entonces, pues él va a entender que hay diferentes tipos de animales y que incluso a lo mejor va a decir perro chico a un gato. Entonces, sí tenemos que ser muy específicos para que esa asimilación llegue a ser una parte importante en lo que observa con su entorno. En este proceso también se pueden modificar creencias, también se pueden modificar aspectos ambientales, aspectos de adaptación y necesidades realmente
muy importantes. Manejamos las nuevas experiencias para moldearlas y obviamente esto nos va a llevar a un conocimiento y una interacción. La parte de la acomodación, pues nos va a llevar, como su nombre lo dice, a organizar un poco más esos elementos. Esto nos muestra que la parte que nosotros vamos a manejar como una buena adaptación es un proceso donde vamos a entender que si nosotros no asimilamos y acomodamos la información, pues entonces no va a haber una respuesta complementaria correcta. Y entonces la nueva información es que los animales también se llaman caballos. Y entonces, bueno, entonces yo acomodo esa información y cada que observo un caballo, pues ya lo va a llamar de una forma correcta. En esta parte de la acomodación y como un proceso de un esquema previo, también hay situaciones externas donde pueden cambiar esa construcción de la información. Por ejemplo, se supone que todo lo contrario de asimilación es un cambio interno para lograr así un estado de equilibrio. Si yo digo, bueno, pues no asimilo que a los animales tienen diferentes nombres, pues cuando yo realmente quiera acomodar esa información no va a ser suficiente o no va a ser adaptable, porque en ese proceso pues va a ser muy difícil que yo pueda mantener esa información de forma correcta si no se le explica desde el principio. Ahora, sabemos también que un individuo requiere interactuar con nuevas experiencias. Si nosotros tratamos de evitar que conozcan, que tengan experiencias, también pueden ser positivas o negativas, pues entonces no van a tener una maduración apropiada conforme van desarrollando a su edad. Las estructuras intelectuales pues siempre son cambios, siempre son como algo nuevo y que pues tiene que ser observable. Ahora, sabemos que la acomodación también es un examen visual, entonces quiere decir que de este tipo de elementos pues tenemos que aprender y tenemos que considerar que lo que yo observo también puede ser en forma general de lo que yo en algún momento pues puedo relacionar. Si van a un zoológico, pues imagínense cuántos nombres nuevos va a conocer, cuántos animales con características diferentes existen y obviamente pues esto le va a llenar de dudas, inquietudes, pero tenemos que aprender a resolver todas esas inquietudes. También se recomienda que tengan una parte de aprendizaje diario o a lo mejor esa parte de retención de lo que hicimos, de cómo voy a repasar qué se vio en la escuela, qué es lo que tengo que hacer para irlo convirtiendo en hábitos. Ahora llegamos a la parte del equilibrio. En esta parte del equilibrio, pues nos maneja que es precisamente cuando se llega a una parte de estabilidad en la parte de la evolución, de la información y a la parte congruente de lo que se observa. El equilibrio es una organización de procesos donde va a haber una interacción de la realidad. En este proceso, pues nos vamos a dar cuenta que el esquema del sujeto va a tener una relación de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, con lo que interactúa y va a poder entender, acomodar y asimilar pues todos los elementos que en algún momento pues ya tuvo como un conocimiento previo. Sabemos que pues también va a haber a lo mejor inquietudes, que también a lo mejor hay situaciones que se van a traducir de una forma a través de jerarquías o de un esquema diferenciado, donde no todos van a aprender de la misma manera, pero el aprendizaje pues se va a llevar a cabo al fin y al cabo. El desarrollo cognitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea. Obviamente sabemos que la asimilación
es realmente una realidad y una estructura. Si yo le digo, vamos a enumerar 5 animales que viste en el zoológico, él va a recordar los que le causaron mayor impacto primero. Posteriormente va a recordar los que no le agradaron. Y entonces va a relacionar el nombre, el color y las características. Y entonces esto ya va a tener como una parte de equilibrio más establecida. En la interacción con el medio y el sujeto, cuando se adquieren nuevos conocimientos y cuando ya tenemos previos y los relacionamos con nuestras necesidades, pues nos vamos dando cuenta que los resultados del sujeto pues pueden ser sí una parte subjetiva, pero también de acomodo y teniendo más aspectos a través de los objetos. Ahora, entendemos que esto se va a ir haciendo o se va a ir acomodando de acuerdo a que el individuo desarrolla algunos aspectos y características del proceso del crecimiento y del proceso de la parte cognitiva. En la aportación o los aportes de estudio de la educación y del aprendizaje, pues maneja mucho en este aspecto las características de lo que son los estadios, los aportes del estudio de la educación y el aprendizaje, pues nos llevan a factores que influyen en un avance de la parte social. Además, promueve conocimientos, además ve a la educación como una parte enriquecedora de la cultura, también maneja mucho la parte de los valores. Obviamente sabemos que es una parte fundamental que caracteriza a un ser humano y que la educación es necesaria en todos los sentidos y en todo momento. La educación en sí es un fenómeno sociocultural de carácter universal que implica en sí un acto de transmisión cultural de viejas a nuevas generaciones. Se subraya que en el carácter más general de la fundamentación de la cultura es debido al aprendizaje. Se transmite también de muchas formas. Dicha transmisión en la educación pues nos lleva a un fenómeno determinado de desarrollo, primero individual y después social. Esto nos lleva también a desempeñar un mecanismo que propone acceder a niveles explícitos y a dimensiones de la realidad física, biológica, psicológica y social. De lo que nosotros podemos entender es que todavía no nos encontramos en las teorías con aportaciones establecidas ya consideradas como pues una señal clara de etapa. Lo que sí es que cada teoría tiene aspectos complejos y obviamente también sabemos que hay una parte de la síntesis que no siempre se lleva a cabo de una forma pues adecuada. Sabemos también que el ser humano pues tiene que adaptarse al ambiente, tiene que adaptarse a un fin, tiene que aprender a desarrollar sus necesidades, tiene que subsanarlas y tiene también que manejar pues aquellos conocimientos que lo hagan diferente a todos los demás. La educación como una disciplina y objeto de estudio desarrolla muchos aspectos en los cuales nosotros vamos a considerar que son campos formativos o denominados también en la parte de la educación como saberes. En algunos elementos, por ejemplo, la disciplina es una llamada de atención o en este caso es un propio aspecto o un elemento donde nosotros podemos decir que el objeto de estudio es aquello que constituye una necesidad. La pedagogía en sí es un aspecto fundamental
porque es realmente quien construye y quienes llevan a cabo diversos saberes. ¿Qué es lo que se va a aprender? ¿Cómo se va a aprender? ¿Y para qué se va a aprender? No olvidemos que la educación como disciplina y objeto de estudio es la parte fundamental que surge a través de un diagnóstico, surge a través de una necesidad, se establece o se plantean ciertos aspectos para una buena organización, para una buena planeación, se manejan herramientas y estrategias didácticas, se maneja también la parte de la ludología, se manejan diferentes técnicas de estudio y realmente la educación se maneja como una disciplina, primero que nada, organizacional y posteriormente de implementación de nuevos conocimientos. Sabemos que no todos van a ir avanzando de la misma manera, sin embargo, vamos a también analizar las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes para poder valorar cuáles son los aspectos que se van a implementar para poder ayudarles y no tener ese rezago educativo. También sabemos que el compromiso que se tiene, pues dentro de lo que es la educación, pues sí son muchos aspectos de los cuales, si somos observadores, se pueden subsanar. Sin embargo, si nosotros no somos observadores, pues vamos a tener dificultades para ese avance. El conocimiento en algunas teorías del aprendizaje, pues nos llevan a manejar otras estrategias. Sabemos también que hay muchas otras teorías de las cuales podemos nosotros basarnos, tenemos fundamentos o también tener una respuesta de algunos elementos del cómo aprendes, para qué aprendes. Algunas alternativas que podemos permitir y que podemos implementar. Primero que nada, tener un ambiente adecuado, verificar que las necesidades de nuestros estudiantes pues sean realmente valoradas para poderles apoyar. También tenemos que permitir que se crean mejores ambientes de aprendizaje. Esto quiere decir que la estructura, el lugar donde ellos se encuentran, pues siempre tiene que ser de forma positiva, se tienen que sentir de una forma agradable, se tienen que sentir bien, se tienen que sentir acogidos, se tienen que sentir, pues podemos mencionar, apreciados, estimulados, valorados para que el aprendizaje realmente se pueda implementar, para que no nada más sea un aspecto numérico, sino evolutivo y que pues a través de muchas teorías podemos implementar ciertas técnicas y podemos ir logrando nuevas tecnologías educativas para que también les sirvan de apoyo. Ahora, antes de continuar, vamos a recordar algunos aspectos y algunos autores que pues tienen que ver con aspectos del aprendizaje. Podemos mencionar que uno de los autores que pues a mí en lo personal me agrada mucho es Freire, porque él revela el significado de la epistemología de la educación en relación a un buen diálogo entre el profesor y el alumno, no solo porque es la parte de la relación entre lo que se aprende y lo que se desarrolla, sino también como una parte de dignidad del aprendizaje. Sabemos que anteriormente, pues el docente tenía una autoridad, tenía un puesto, tenía esa parte de decir, el profesor es la parte más respetable de una institución. Sin embargo, a través del tiempo se han ido perdiendo esas situaciones, esos pensamientos y la relación entre el maestro y el alumno han cambiado mucho. Se pierde una línea de respeto, una línea de conocimiento y que muchas de las veces, lejos de ser positiva, pues se convierte en algo negativo. También podemos decir que es un fenómeno de transformación, de convivencia, porque somos tolerantes, porque pues si tiene el maestro 40, 50 alumnos, pues tiene que tener la capacidad y la habilidad de controlar
de implementar estrategias y de dar un conocimiento significativo a cada uno de ellos. Sabemos también que el educar pues ya no es como antes, la institución no educa, sino forma para la vida y quienes educan pues son los padres en casa. Los seres humanos por naturaleza somos diferentes, tenemos algunos aspectos semejantes, sin embargo la educación tiene que cambiar esa forma de pensar y tiene que mejorar la forma de vida. Tenemos que aprender a ser conscientes de las necesidades de todos, de también las situaciones del futuro y que tenemos que estar preparados para poder dar una respuesta a este tipo de necesidades. Sabemos que, por ejemplo, las ciencias que se pueden relacionar o las teorías que podemos resaltar, pues son las siguientes. Primero que nada, tenemos al conductismo. El conductismo, como su nombre lo dice, pues fue una de las primeras teorías que se desarrollaron y que sabemos que se originó en el año de 1900, que fue una corriente dominante hasta principios del siglo XX. La idea básica del conductismo es que el aprendizaje consiste en un cambio de comportamiento debido a la adquisición, al refuerzo y la aplicación de las asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y la respuesta observable del individuo. Sus representantes son Watson, Skinner y Thorndike. Sabemos que el conductismo, como su nombre lo dice, va a manejar conductas y respuestas de acuerdo a las necesidades y contextos del individuo. Vamos a mencionar también el constructivismo. Este tipo de teorías surgen en los años de 1970 y 1980, dando lugar a la idea de que los estudiantes no son receptores pasivos de información, sino que construyen activamente su conocimiento e interacción con el medio ambiente y a través de la reorganización de sus estructuras mentales. ¿Quiénes fueron sus representantes? Piaget y Brunner. El constructivismo, como su nombre lo dice, es una teoría que va a ir construyendo, armando su propio conocimiento, pero bien dice que no de una forma pasiva, no es nada más estar sentado y estar escuchando, sino relacionando, experimentando e incluso cometiendo errores para construir los buenos conocimientos y tener realmente un aprendizaje significativo. Posteriormente tenemos también la teoría socioconstructivista, y esta nos maneja que a final del siglo XX, pues tiene que ver con la visión, la parte constructivista del aprendizaje, cambios por el aumento de la perspectiva de la cognición situada en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer hincapié en la parte importante del contexto y la interacción social. Sus representantes fueron Vygotsky, Rogoff y Lab. Por ejemplo, nosotros sabemos que socioconstructivismo, como su nombre lo dice, tiene que ver con la parte social que construye el propio conocimiento. Sabemos entonces que si el constructivismo maneja un aprendizaje individual, pues esta teoría maneja un aprendizaje en conjunto y que tenemos que aprender a ser tolerantes, a escuchar, a participar y pues también dar nuestras propias opiniones. La otra teoría es el aprendizaje social y nos maneja que es el desarrollo por Alberto Bandura. Esta teoría sugiere que las personas aprenden en un contexto social y que el aprendizaje se facilita a través del concepto de una manera interactiva, modelado y un aprendizaje de observación e imitación. Su representante, como lo dice, es Bandura. Ahora, el aprendizaje social precisamente es lo que observo, es lo que estoy aprendiendo. Si nosotros desarrollamos en cierto contexto las habilidades, pues entonces nos vamos a enfocar en ello. Si nosotros estamos en un campo
en un lugar de bosque, pues vamos a aprender a manejar las cosas de esa región geográfica. Si nos vamos a un lugar tecnológico donde no hay naturaleza, pues vamos a desarrollar más esa parte tecnológica. De acuerdo al lugar donde nos encontremos es donde va a desarrollarse el aprendizaje. También tiene que ver la teoría de la parte psicológica cognitiva y nos maneja que la psicología cognitiva se inició a finales de 1950. En este enfoque, las personas ya no son vistas como colecciones de respuestas a los estímulos externos, como es entendido por los conductistas, sino como procesadores de la información. Sus representantes fueron Bartlett y Brunner. Sabemos que la psicología cognitiva precisamente maneja esa parte de la ciencia, de la psicología, es cómo estoy yo relacionando la información con la parte cognitiva, cómo la proceso y cómo la llevo a cabo para resolver una problemática. Tenemos también la teoría del aprendizaje de experiencias o experiencial, basada en las teorías sociales y constructivistas. Esta teoría surge o sugiere que el aprendizaje se trata de forma significativa o de formas de experiencia en la vida cotidiana que conducen a un cambio en los conocimientos y comportamientos de un individuo. Su representante es Rogers. Ahora, el aprendizaje por experiencia, pues es como si nosotros estuviéramos llevando a cabo esa parte de kinestésica. Por ejemplo, no nada más esta es una manzana y vamos a ver sus características y vamos a probar y vamos a ver de qué colores hay, sino vamos a llevarlos al lugar donde están las manzanas, cuáles son las necesidades que se tienen, cómo lograríamos sembrar manzanas. Y bueno, esta experiencia es mucho mejor porque prácticamente es la experiencia o el aprendizaje mediante el contacto. Ahora, la forma de aprendizaje y habilidades del siglo XXI manejan, pues obviamente como nosotros sabemos, surge primero que nada la preocupación para satisfacer nuevas demandas de este siglo, que se caracterizan por el conocimiento impulsado por la tecnología principalmente, implica un trabajo colaborativo basado en la investigación que se ocupa de los problemas y preguntas del mundo real. Obviamente sabemos que los representantes pues ya son universidades o departamentos científicos de educación y que pues forman parte de las nuevas necesidades educativas. Sin embargo, sabemos que las tecnologías aplicadas a la educación muchas de las veces tienen muchas carencias también porque ya no hay una relación social, ya se van perdiendo habilidades sociales, pero se desarrollan actividades o aprendizajes tecnológicos. En el aprendizaje situado por la parte de la comunidad práctica, pues sostiene que los resultados académicos y sociales han mejorado a través de las aulas que se convierten en comunidades de aprendizaje y de enseñanza. Las comunidades de práctica por parte no solo se limitan a la escuela, sino que abarcan otros escenarios tales como el lugar de trabajo y las organizaciones. Algunos representantes son Lab, son Weger y Ger Giovanni. Entonces, en este caso, si estamos hablando de aprendizaje y de comunidad práctica, estamos mencionando de aquellas situaciones que realmente se plantean, que se llevan a cabo, que se desarrollan tanto de forma positiva como negativa para poder manejar un aprendizaje. Y vamos a hablar por último de la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría es desarrollada en 1983. Esta teoría es bastante apreciada por los profesores, ya que maneja un nivel de inteligencia de cada persona que compone de forma restringida, pero también de forma numerosa y que maneja la parte de la inteligencia como algo muy importante que incluye la parte lógica, matemática, la parte lingüística
espacial, la parte musical, la parte cinético-corporal, interpersonal e intrapersonal. Y su representante es Gardner. Entonces sabemos que esta parte de las inteligencias múltiples es una de las teorías más importantes porque desarrolla muchas habilidades a través pues de las necesidades y de las conductas que vamos a ir desarrollando. Ahora, de todas estas teorías vamos a ir viendo ahorita pues cuáles son algunos aspectos importantes, el conocer de qué consiste y cómo vamos a darlas a conocer. Las perspectivas de la parte conductista del aprendizaje se origina en el año 1900. Llega a ser dominante hasta inicios del siglo XX. La idea básica del conductismo es manejar un aprendizaje mediante también un comportamiento de adquisición. Hay que manejar esfuerzo, aplicación, asociación, estímulo, respuesta, observación del individuo. Ahora, el conductismo tiene una perspectiva que maneja la parte de la ideología. Los conductistas están interesados en cambios donde tiene que ver con el comportamiento. Podemos decir que los autores más destacados son Pavlov, Watson, Turday y Skinner. Ahora, Skinner, por ejemplo, o Turday es uno de los principales teóricos del comportamiento. Él planteó que si había una respuesta a un estímulo, se refuerza cuando sigue un efecto positivo de recompensa. Entonces, cuando nosotros les decimos a un niño, bueno, es que tienes que hacer esto y te voy a dar un dulce o te voy a dar un permiso, te voy a dar dinero, entonces estamos estimulando de una forma positiva pues ese esfuerzo que va a hacer y entonces ese estímulo pues realmente le va a provocar una satisfacción, vamos a tener una respuesta adecuada o positiva porque es una recompensa. También sabemos que una respuesta de estímulo hace más fuerte a través del ejercicio y de la repetición. Esto quiere decir que si lo siguen haciendo, pues se van a ir desarrollando habilidades, cualidades y que incluso pueden ir haciendo muchas mejoras. También podemos mencionar que Skinner era uno de los autores que decía él que la parte conductista influye mucho en la parte del condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque el tener una recompensa, pues es una parte de una conducta y se refuerza esa parte de estímulo. Sin embargo, en su opinión, que la parte, él mencionaba que la parte del reforzamiento puede controlar también el comportamiento parcial deseado. El aprendizaje se tiene como una aproximación sucesiva. Esto quiere decir que hay un comportamiento y que a través del esfuerzo pues puedas ver una recompensa. Según cuánto te estés esforzando, será tu recompensa mayor o menor. La aplicación más conocida de la teoría de Skinner es la enseñanza programada, mediante la cual la secuencia concreta con comportamientos principales y que van a ser aprendidos y elaborados mediante las tareas. También se maneja como un funcionamiento de una máquina de enseñar. Entonces sabemos que pues este tipo de teoría del conductismo pues enfocaba algunos elementos importantes en cada uno de los autores. Los conductistas están interesados precisamente en cambiar el comportamiento. Entonces, pues maneja mucho esos principios de las primeras décadas del siglo XX, donde el conductismo surge como una teoría psicológica, surge como un rechazo del método introspección y establece la conducta como un único medio para hacer una investigación. Sabemos entonces que va a depender del enfoque de cada uno de los autores para poder dar una respuesta a este tipo de estímulos. Ahora vamos a ver
eh, un poco de la psicología cognitiva. Sin embargo, sabemos nosotros que la parte de la psicología, pues decíamos que se inicia a finales de 1950 y que bajo este enfoque muchas de las personas pues son vistas como elementos donde debe haber estímulos externos para entender por qué son conductistas. Ahora, sabemos que en el sentido de un fenómeno mental complejo, maneja mucho ese tipo de situaciones como procesamiento de la información y la parte analógica de la mente humana. La psicología cognitiva precisamente trabaja con los procesos mentales y el manejo de la información de una forma correcta y que va a ser considerada o transformada por cada uno de los individuos. En la psicología cognitiva, el aprendizaje se entiende como la adquisición de conocimientos, es decir, el alumno es un procesador de la información que absorbe información, lleva a cabo la operación cognitiva y almacena esa memoria. Ahora, ¿por qué almacena en la memoria este tipo de conocimiento o de información? Porque la va a sacar cuando sea necesario resolver alguna problemática. Sabemos que cada información va a ir evolucionando y que dependiendo de la parte de la retención, pues es como va a ir obteniendo una respuesta y pues vamos a tener en algunos casos respuestas positivas y en otros respuestas negativas. Por lo tanto, este tipo de métodos va a llevar a cabo pues algunos elementos muy importantes como es la instrucción, porque si nosotros sabemos ser buenos receptores, pues entonces no vamos a tener ninguna situación incorrecta cuando nos estén dando una indicación. Ahora, sabemos que los recursos audiovisuales son una parte fundamental en cualquier lugar y en cualquier nivel para el proceso de la información. Si nosotros no utilizamos herramientas o métodos didácticos adecuados, pues los recursos realmente no van a funcionar, porque entonces dejamos que precisamente el enfoque del individuo no procese esta información. Vamos ahora con la siguiente teoría que es el constructivismo. Y el constructivismo surgió entre los años 1970 y 1980. Sabemos que pues cada uno de los estudiantes son receptores pasivos, que también entre ellos hay una interacción con el medio ambiente y que se reorganiza la estructura mental. También podemos decir que los individuos almacenan la información para tener día a día un cambio o mejora. La construcción del conocimiento, pues es una parte evidente de apoyo en la parte de la naturaleza constructiva y que tiene que ver con el trabajo interior de cada una de ellos. Entonces, Piaget y Brunner son los autores que en algún momento se preocupan por desarrollar o analizar esta teoría del constructivismo y encuentran en común que el enfoque centrado en el alumno pues viene siendo el profesor que se convierte en una guía cognitiva del aprendizaje y no en un transmisor de conocimiento. De acuerdo a cómo se implementan cada una de las características del constructivismo, pues es como se va a ir desarrollando. Ahora, algo muy importante y que a mí me agrada es precisamente la mención del constructivismo de Piaget y Brunner, que ellos coincidieron en que el profesor se convierte en un guía de un proceso cognitivo, no nada más de un transmisor de un conocimiento. Entonces, precisamente el constructivismo se va a llevar a cabo mediante actividades, mediante el desarrollo de muchas técnicas y no nada más pues teniendo las teorías presentes de visual y auditiva. Ahora, el constructivismo, pues es una parte esencial que plantea un conocimiento.
Sabemos que es la realidad de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por cada uno de los individuos. Mencionamos tres aspectos de los autores. De Piaget, por ejemplo, podemos decir que el conocimiento se construye mediante la interacción social, pero él también maneja esa parte del constructivismo. Entonces, Piaget dice, el conocimiento se va a ir construyendo mediante día a día de las necesidades sociales y de la solución de estas necesidades. Vygotsky se basa en el aprendizaje sociocultural de cada humano. La parte sociocultural es precisamente la interacción social con la cultura, con las costumbres y con las relaciones entre ambos. En el tercer autor que vamos a hablar es Ausubel. Él maneja que los nuevos conocimientos se añaden de forma sustantiva en la estructura cognitiva de cada persona. ¿Qué quiere decir Ausubel? Bueno, pues él dice que cada una de las personas, de acuerdo a cómo aprende, va a ir guardando la información, la va a ir procesando y posteriormente la va a dar a conocer de acuerdo a lo que él entendió, a lo que asimiló y a cómo va a ir interpretando ese aprendizaje. Ahora, los momentos del constructivismo son reflexión, más interacción y de ahí construimos el conocimiento. Si no hay una parte reflexiva del conocimiento, no hay esa interacción de lo que aprendí, porque no estoy viendo aplicable lo que estoy aprendiendo y obviamente pues no hay una construcción del conocimiento, no hay una transformación o un cambio en esta teoría. Por lo tanto, los aprendices son vistos como los responsables de interpretar y dar sentido al conocimiento y no simplemente como individuos que almacenan la información dada. Este punto de vista del aprendizaje conduce a un cambio de adquisición de conocimiento, a la metáfora construcción del conocimiento. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues precisamente es, si yo estoy aprendiendo a caminar sobre una línea, pues después voy a correr sobre esa línea, pero yo estoy adquiriendo un conocimiento porque estoy viendo la parte de la figura, la parte del color, estoy recorriendo distancia y entonces estoy interactuando con mi conocimiento, pero estoy construyendo también porque estoy dando a conocer lo que puedo hacer, pero también los conocimientos que estoy adquiriendo día a día. Sabemos que la construcción del conocimiento es relacionar un conocimiento previo, un conocimiento adquirido ya de un tiempo atrás con los nuevos conocimientos y dando una respuesta a futuros conocimientos. Si yo estoy sumando, pues ya después voy a restar, voy a dividir y voy a ir haciendo operaciones más complejas de acuerdo a las necesidades de mi contexto social. Ahora vemos que el aprendizaje social, como su nombre lo dice, pues se desarrolla por Bandura en 1977. Esta teoría sugiere que el aprendizaje se facilita a través de conceptos y que es mediante la observación y la imitación la representación del aprendizaje social. Si nosotros analizamos estos elementos, pues vamos a darnos cuenta que tiene mucho que ver con el comportamiento, con el medio ambiente, con las cualidades del individuo y de una persona que influyen de uno a otro. Entendemos que el aprendizaje social es lo que yo observo, lo imito y entonces ya lo hago una conducta. Si, por ejemplo, yo soy una persona que todos los días tiene hábitos, que todos los días desarrolla ciertos aspectos porque está imitando a otra persona, por ejemplo, que su mamá al levantarse pues se mete a bañar, se lava los dientes, se peina, se arregla, posteriormente pues bajan a desayunar, de ahí pues se van a hacer sus actividades cada uno, regresan, comen, toda esa parte cotidiana forma un aprendizaje social.
porque entonces yo voy a imitar lo que hace su mamá, ¿no? Y entonces, bueno, entonces los niños también tienen hábitos y desarrollan y aprenden a lavarse los dientes, a acomodar su ropa, a poner sus zapatos, a lavar su mochila. Y entonces son cosas que se van a ir adquiriendo. Y el aprendizaje social refleja precisamente la madurez primero de un individuo y después de una sociedad para poder dar una parte evolutiva y no necesariamente para ser una sociedad complicada. En el desarrollo, principalmente, pues se afirman conceptos que los niños aprenden de la observación de unos a otros. Tratan de imitar en la búsqueda de su propia personalidad, pues tienen un modelo a seguir. Muchas de las veces puede ser un artista, puede ser una parte, un autor, un científico, un músico, puede ser incluso alguien de la misma familia que en algún momento pues ellos admiren o que les agrade mucho el ver cómo vive o el ver cómo se desarrolla, en qué trabaja, cómo se viste, cómo se dirige, qué tipo de vocabulario utiliza y que realmente puede hacer una parte de atención, de retención y de producción y motivación, porque muchas de las veces pues hay un factor importante que es la parte de la disciplina y la parte de la interacción emocional, donde tal vez admiren al papá, la mamá, un tío, y entonces ellos tratan de reproducir a esa persona siendo ellos motivados por ese tipo de acciones y llegar a ser muy semejantes a su modelo a seguir. Otra de las teorías es el constructivismo social y nos va a manejar algunos aspectos muy importantes. Sabemos que pues se desarrolla a través o a finales del siglo XX. Sabemos también que el constructivismo social como un nuevo punto de vista sugiere que la cognición y el aprendizaje se entiendan como interacciones entre el individuo y la situación, donde el conocimiento es considerado como una parte muy importante de un producto o una actividad. El contexto y la cultura es lo que forma y cómo se utiliza. Sabemos que la visión constructivista del aprendizaje pues es el aumento de la parte cognitiva y de la situación de un aprendizaje. Un importante papel del contexto y de la interacción social. Constru constructivismo social, como su nombre lo dice, es llevar a cabo mediante un grupo de personas, en este caso, llevamos un contexto, una interacción de una ideología o una meta, y entonces ya va a haber un constructivismo social. ¿Dónde puede ser esto? Pues en un grupo político, tal vez cuando pertenecemos a un grupo cultural, cuando tal vez ellos ya tienen una participación en un grupo musical. En muchos aspectos puede desarrollarse el constructivismo social. Tiene que ver precisamente con las actividades que para ellos son motivantes y que tiene que ver con muchos aspectos de relación entre otros individuos. Y sabemos también que pues el constructivismo social pues nos lleva precisamente a formar muchos entornos y muchos aspectos donde el individuo pues va a poder llenar esa parte del contexto. Eh, la crítica en contra del enfoque constructivismo puede ser importante. ¿Por qué? Porque no siempre es positivo, también puede haber elementos negativos, como la psicología cognitiva que hace que, por ejemplo, Vygotsky, que fue el pionero de la investigación, maneje aspectos antropológicos y etnográficos para poder dar a conocer realmente el aprendizaje experimental y de construcción social. Ahora, ¿por qué él dice que la investigación antropológica y etnográfica puede ser un punto negativo?
o un enfoque en contra de la parte constructivista, porque si nosotros nos relacionamos ya en la parte laboral con un grupo de personas que vienen de diferentes lugares, estados de la República, primero que nada, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de conducirnos va a ser diversa, no va a ser homogénea. Ahora, también nosotros podemos mencionar que la parte de la antropología y la etnografía, pues tiene que ver con qué es lo que yo pienso para mí que es importante y cómo puedo llevar ese tipo de conocimiento a otros lugares o a otras personas. ¿Cómo puedo yo realmente construir este aspecto positivo con los demás? Pues solamente con el tiempo y dando de forma empática, pues a conocer estos aspectos personales. Sabemos que no podemos cambiar la ideología de las personas, sin embargo, pues pueden cambiar algunas partes estructurales de acuerdo a las investigaciones y a los estudios que se desarrollen, pero siempre tratando de llevar el enfoque lo más positivo. Hablamos también un poco acerca del aprendizaje experiencial o experimental. Este tipo de teorías nos van a desarrollar un aprendizaje que trata de experiencias que se llaman significativas. ¿Por qué se le llama experiencia significativa? Porque son de la vida cotidiana, nos conducen a un cambio en los conocimientos y en los comportamientos de un individuo. Por ejemplo, el autor Carlos Rogers es un autor influyente en esta teoría, el cual sugiere que el aprendizaje experimental es aquel aprendizaje que por iniciativa propia y por la cual algunas personas tienen una conciliación natural de aprender, pues también promueven una actitud completa de involucramiento en el proceso del aprendizaje. Hay algunas reflexiones o representaciones de este autor. En primer lugar, la frase que él maneja es, el aprendizaje solo puede ser facilitado, no podemos enseñar a otra persona directamente. Quiere decir que el aprendizaje pues tiene que ser de forma sencilla, de forma clara y de forma constructiva. No puede ser nada más en específico a una sola persona y que pues podamos hacer, lejos de facilitar, pues complicar el conocimiento. Otro de los aspectos que menciona es que los alumnos se vuelven más rígidos bajo amenaza. Y esto es pues cierto. Muchas de las veces tenemos que aprender a que el aprendizaje sea de una forma positiva, porque si nosotros tratamos a ese tipo de estudiante con dificultad emocional, cognitiva o social con castigos, pues menos vamos a obtener algo positivo. Recordemos que pues siempre como nosotros tratamos, pues seremos tratados. Punto número 3, que el aprendizaje significativo se produce en un entorno donde la amenaza es reducida al mínimo. Estos puntos pues ya los estábamos ahorita resaltando. El otro es que el aprendizaje significativo se produce obviamente más probable en una parte duradera por iniciativa propia, quiere decir que tenemos que despertar el interés en cada uno de los estudiantes para que ellos pues realmente quieran aprender, tengan iniciativa, tengan participación y se lleve con cordialidad el aprendizaje. Otra base o otra parte de la aprendizaje experiencial, pues es como el centro del proceso del aprendizaje maneja un objetivo para entender las maneras de la experiencia que se va a llevar a cabo. Se debe motivar, se debe fortalecer y que cada uno de los estudiantes promueva qué es lo que quiere aprender. Me suena un poquito a lo que maneja Montessori. Así entonces el aprendizaje se trata de experiencias significativas de la vida cotidiana que conducen a un cambio en los conocimientos y comportamientos del individuo. Carlos Rogers es el autor que influye mucho en esta teoría y el cual sugiere que el aprendizaje es una experiencia
de iniciativa propia. Entonces, es que vamos a implementar un conocimiento nuevo, pero también tiene que haber ese interés principalmente por quién lo va a aprender. Si no, pues aunque nos paremos de cabeza, realmente no van a aprender, ni va a haber un aprendizaje significativo en ninguno de los sentidos. Tenemos que uno de los aspectos que también se deben manejar y mencionar, muy importantes, son las inteligencias múltiples. Esto nos va a servir para detectar cómo aprenden, cuáles son sus necesidades, qué elementos debemos de cubrir y cuáles son realmente los andamiajes para llevar a cabo un aprendizaje significativo. Desafiando el supuesto de muchas teorías del aprendizaje, pues mencionamos que es un proceso humano universal, que todos los individuos experimentan de acuerdo con los mismos principios. Por ejemplo, Howard Gardner elaboró en 1983 la teoría de las inteligencias múltiples, la cual sostiene que la comprensión de la inteligencia no está dominada por una sola capacidad general, sino tiene interacción con muchas otras. También sabemos que pues cada uno de los elementos que afirma Gardner pues maneja el nivel de inteligencia de cada persona, que compone numerosas y distintas inteligencias. Estas inteligencias son esenciales y son 7. ¿Cuáles son? La primera es lógico-matemático, la 2 es la lingüística, 3 espacial, 4 musical, 5 cinético corporal, 6 interpersonal y 7 intrapersonal. Sabemos que en cada uno de estos trabajos que Gardner desarrolló, pues se ven muchos sectores académicos. En la teoría de Gardner es apreciada por los profesores, ya que encuentran una visión amplia de que somos un conjunto de inteligencias cada uno de los seres humanos. Ahora, Gardner afirma que cada inteligencia es desarrollada en un porcentaje diferente en cada uno de los individuos. Todos podemos desarrollar cierto porcentaje en cada una de estas. Sin embargo, en una va a ser mayor y en otra va a ser menor, que son las que van a marcar la diferencia para el manejo de las habilidades y para también reforzar aquellas que pues nos ocasionen mayores conflictos. ¿De qué nos sirven saber, conocer y implementar las inteligencias múltiples? Para explotar los conocimientos, las maneras de aprendizaje, desarrollar hábitos y obviamente tener un manejo más adecuado de una profesión. Sabemos que de acuerdo a la inteligencia desarrollada, va a ser a lo que nos podemos dedicar y a lo que más se nos facilita para desempeñar de mejor forma nuestro trabajo. Hay un aprendizaje situado en la parte de la comunidad y de la práctica. Sabemos entonces que incluso hay autores que se suman a este tipo de teorías, como son Goleman, que manejaba precisamente que mediante la inteligencia emocional se podía manejar el aprendizaje situado en la comunidad. Esto quiere decir que va a llevarse a cabo a una implementación práctica. La teoría del aprendizaje situada en comunidad de práctica desarrolla principalmente por pues algunos aspectos importantes. Jan Lab y Weger rescatan muchas ideas de las teorías de aprendizaje descritas anteriormente. La teoría del aprendizaje situado hace hincapié en el carácter relacional y negociado del conocimiento, de cuya naturaleza se desprende una acción de compromiso, que el aprendizaje forma parte de los individuos involucrados,
que de acuerdo con la teoría de cada aprendizaje se produce con mayor eficacia dentro de las comunidades. En ese sentido, las interacciones que tienen lugar dentro de una comunidad de prácticas, tales como la cooperación, la resolución de problemas, la construcción de la confianza, la comprensión y las relaciones sociales, tienen el potencial de fomentar el capital social. Ahora, aprendizaje situado en comunidades. Sabemos que primero tenemos que identificar las necesidades de la comunidad, aprender a desarrollar cuáles son los aspectos que puedo implementar y llevarlos a la práctica. Sabemos que la naturaleza de cada uno de estos compromisos que van a llevar a cabo un aprendizaje por parte del individuo involucrado y de tal vez un grupo de personas puede ser llevado a una mayor comprensión y eficacia en las comunidades. Sabemos también que de acuerdo con la teoría del aprendizaje, se manejan o se producen con mayor eficacia dentro de algunos aspectos, pues la apertura de necesidades. Sabemos que surgen preocupaciones por la transformación de metas, de prácticas cotidianas y de elementos que satisfacen una nueva demanda del siglo XXI, que se caracterizan por el conocimiento impulsado y por la tecnología. El aprendizaje se convierte en habilidades a partir del siglo XXI y que nos van a llevar al manejo de muchos elementos que vamos a tratar de llevar a cabo para que pues se vean reflejados en nuestras nuevas generaciones. Sabemos también que hay aprendizajes de forma eficaz en comunidades que Tomás Giovanni manejaba, porque él decía que las comunidades se convierten en una parte de enseñanza y aprendizaje. Cada persona que desarrolla características en ellas, pues las puede transmitir a través del tiempo. La comunidad de práctica, pues por supuesto que no se limita solo en las escuelas, sino que abarcan otros escenarios. Sabemos también que lugares de trabajo y otras formas de organización social, pues tienen que ver con este tipo de prácticas. Surge el aprendizaje y las habilidades del siglo XX a través de las necesidades, las transformaciones de metas, de prácticas diarias del aprendizaje que satisfagan nuevas necesidades. ¿Por qué? Porque los conocimientos impulsados por la tecnología, que en la actualidad son parte fundamental, nos llevan a acercar habilidades en las aulas, habilidades de aprendizaje en el desarrollo y conocimiento y a formar una nueva forma de alfabetización en medios de comunicación, pensando de forma crítica, en forma sistemática, desarrollando habilidades interpersonales y aprendizajes autodirigidos. Por ejemplo, la Asociación para las Habilidades del siglo XXI definen como clave las siguientes áreas. Materias básicas, por ejemplo, inglés, matemáticas, geografía, historia, educación cívica y obviamente pues nos llevan una conciencia global a la parte de la alfabetización cívica y que tiene que ver con muchos de los aspectos que nosotros, por ejemplo, podemos mencionar que en la actualidad estamos viviendo. La educación, por ejemplo, en la parte de la salud, de la alfabetización, en la parte ambiental, financiera, de negocios, en la forma empresarial, nos llevan a desarrollar habilidades de aprendizaje e innovación de forma creativa, con un pensamiento crítico y dando una resolución de los problemas a las comunidades y colaborar con ellas. Sabemos también que las habilidades tecnológicas en ciertos grados
geográficos, pues son una situación bastante compleja, porque la alfabetización pues no se puede desarrollar sin las TICs. Sabemos también que la educación pues tiene que ver principalmente en la actualidad con métodos utilizados para apoyar el aprendizaje en habilidades y conocimientos de un grupo de personas por proyectos. Implica un trabajo colaborativo basado en la investigación de problemas y preguntas del mundo real. Cuando nosotros llevamos el aprendizaje y estas habilidades del siglo XXI a una forma práctica, nos podemos dar cuenta que realmente hay muchas necesidades, que realmente es bueno implementar un proyecto, llevarlo a cabo y llegar a una conclusión de lo que se está llevando como un proceso de conocimiento, pero también de un proceso práctico, que sabemos que no va a funcionar a lo mejor ni siquiera al 80%, pero que el porcentaje mínimo que se pueda rescatar pues ya es algo muy importante porque ya el voltear a verificar las necesidades que se tienen en ciertas comunidades, en ciertas poblaciones que nos van a llevar a una habilidad del siglo XXI, pues es una parte muy importante que en el ámbito educativo se llega a realizar. Tenemos también la parte de la discusión actual acerca de las habilidades del siglo XXI que ha llevado o que se ha llevado a las aulas y que otros ambientes de aprendizaje fomentan como el desarrollo del conocimiento. Así, por ejemplo, nuevas formas de alfabetización en medios de comunicación, pensamientos críticos, sistemas, habilidades y partes interpersonales y de aprendizaje autodirigido. Sabemos que hay muchas comunidades y muchas organizaciones de las cuales no tienen todos los elementos pues necesarios para poder desarrollar aprendizajes significativos, pero dentro de todas sus necesidades desarrollan habilidades para poder tener un aprendizaje autodirigido. Con esto terminaríamos el día de hoy la segunda unidad. Les dejo las referencias bibliográficas más recomendables, pero también sabemos que pues hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando y bueno, pues verificando los conocimientos. Me gustaría que al final, ahorita de todas estas diapositivas, desarrollaran un glosario o un cuestionario con preguntas y respuestas para poder concluir todos estos conceptos que el día de hoy vimos. Les agradezco y bueno, pues estamos en contacto con ustedes para cualquier situación que se pueda manejar o cualquier situación que ustedes lleguen a requerir. Muchas gracias. Hasta aquí la clase del día de hoy de la segunda unidad del segundo cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía. Muchas gracias.